Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy, vamos a hablar sobre una historia que ha emocionado a muchos fanáticos de la música latina, el triste destino del cantante guatemalteco Ricardo Arjona. En este video, revelaremos detalles poco conocidos sobre la situación actual de este ícono de la música latina, que conquistó corazones durante décadas con sus canciones inolvidables. Descubra cómo se encuentra en la actualidad. Antes de comenzar, no olvide suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros contenidos exclusivos sobre las grandes leyendas de la música latina. En la pequeña ciudad de Jocotenango, Guatemala, nació el 19 de enero de 1964 un niño que pocos imaginarían que se convertiría en una de las voces más destacadas de la música latina. Ricardo Arjona, como sería conocido mundialmente, vino al mundo en un contexto modesto, hijo de Ricardo Arjona Moscoso y Mimi Morales de Arjona. Los primeros años de Ricardo estuvieron marcados por la disciplina rígida de un colegio religioso, experiencia que dejaría profundas huellas en su visión del mundo. Las reglas estrictas y los métodos severos de la educación católica tradicional hicieron que el joven desarrollara una mirada crítica sobre instituciones y autoridades, algo que más tarde se reflejaría en sus letras contundentes. Fue en este ambiente de controles y límites donde Ricardo encontró en la música una forma de expresión y libertad. Su padre, percibiendo el interés del hijo por las melodías, le regaló su primera guitarra. Este instrumento, que su madre despectivamente llamaba chalanga, se convirtió en una compañera inseparable y un refugio para el niño sensible y observador. Cuando gané mi primera guitarra, sentí que había encontrado mi voz, contaría años después en entrevistas. Era como si, finalmente, pudiera decir todo lo que estaba guardado dentro de mí. En casa, el escenario era de conflicto. Mientras su padre fomentaba su pasión musical, su madre tenía otros planes. Doña Mimi, como era conocida, prohibía que tocara el instrumento y soñaba con ver a su hijo siguiendo carreras más respetables, profesor o militar, opciones que consideraba estables y dignas. Mi madre escondía mi guitarra. Decía que la música no daba futuro a nadie, reveló Arjona en uno de sus raros momentos de apertura sobre su infancia. A pesar de las prohibiciones maternas, el joven Ricardo encontró maneras de desarrollar su talento. Participó en diversos festivales interescolares, donde interpretaba, con orgullo y nerviosismo, composiciones de su padre hombre que, además de ingeniero, cultivaba el gusto por la música como hobby. Estos primeros escenarios, montados en patios de escuelas y pequeños auditorios, sirvieron como laboratorio para el artista en formación. Allí, entre aplausos tímidos y miradas curiosas de los compañeros, Ricardo comenzó a entender el poder de conectarse con el público a través de las palabras y melodías. La tensión familiar continuaba. Cada presentación era seguida por discusiones en casa. La madre, preocupada por el futuro del hijo, no conseguía ver en la música más que un pasatiempo peligroso, capaz de desviar al niño del camino que ella consideraba correcto y seguro. El joven Ricardo, sin embargo, ya sentía el llamado. Con cada acorde aprendido, con cada canción dominada, crecía la certeza de que su destino estaba en las notas musicales, en las letras que comenzaba a componer, en las historias que deseaba contar a través de su voz. Aquellos años de formación, entre la rigidez escolar y los conflictos domésticos, moldearon no solo al músico, sino también al observador social que Ricardo Arjona llegaría a ser. Las contradicciones, las hipocresías y las pequeñas verdades de lo cotidiano, presenciadas en sus primeros años, se convertirían en materia prima para sus futuras creaciones. Mientras la música ya despertaba en Ricardo Arjona una pasión innegable, otro amor ocupaba gran parte de su juventud, el deporte. Con su impresionante estatura de 1,95 metros, el joven guatemalteco encontró en el baloncesto un terreno donde destacar naturalmente. Sus largas extremidades y su agilidad lo convirtieron rápidamente en un jugador prometedor. Los patios escolares donde antes cantaba ahora eran también escenario de sus hazañas deportivas. El baloncesto y el fútbol se convirtieron en parte fundamental de su rutina diaria. Sin embargo, fue el primero el que realmente captó su atención y destacó sus habilidades naturales. El talento de Ricardo no pasó desapercibido. Pronto fue convocado para integrar la Selección Nacional de Baloncesto de Guatemala, un honor que pocos jóvenes de su edad conseguían. Vestir los colores de su país no era solo un reconocimiento a sus habilidades, sino también una responsabilidad que asumió con seriedad y dedicación.
Fue durante esta etapa deportiva que Arjona estableció un récord impresionante: 79 puntos en un solo partido jugando para el equipo Leones de Marte. Esta hazaña quedó grabada en la historia del baloncesto guatemalteco y evidenció el excepcional talento que poseía el joven que dividía su tiempo entre los acordes y las canchas. El deporte abrió puertas significativas para Ricardo. Su desempeño excepcional le valió el ofrecimiento de una beca universitaria completa para continuar su carrera deportiva mientras estudiaba. Sin embargo, en una decisión que sorprendió a muchos, Arjona rechazó la oferta. Su corazón, aunque apasionado por el baloncesto, comenzaba a inclinarse definitivamente hacia la música. A pesar de esta decisión, el compromiso de Ricardo con el baloncesto no disminuyó. Durante 18 años mantuvo una carrera profesional como jugador, equilibrando este aspecto de su vida con sus crecientes ambiciones musicales. Las disciplinas no eran para el mundo separados, sino actividades complementarias que moldeaban su carácter. La dinámica de equipo que aprendió en las canchas influyó profundamente en su manera de entender las relaciones humanas. La perseverancia, el trabajo duro y la capacidad para sobreponerse a las derrotas fueron lecciones del deporte que trasladó a su carrera musical. Sus compañeros de equipo recordarían años después a un Ricardo concentrado, estratégico y con un espíritu competitivo que no aceptaba la derrota fácilmente. Características que se reflejarían más tarde en su tenacidad para abrirse camino en la difícil industria musical. Las largas horas de entrenamiento, los viajes para competiciones y la adrenalina de los partidos importantes formaron parte esencial de su juventud. El sudor en la cancha era tan importante como el tiempo dedicado a componer o practicar con su guitarra. El mundo deportivo también le proporcionó a Ricardo una perspectiva privilegiada de la sociedad guatemalteca. A través del baloncesto conoció realidades diversas, desde los barrios humildes hasta los clubes exclusivos. Experiencias que alimentarían su sensibilidad social y su capacidad para retratar diferentes contextos en sus futuras canciones. Con el paso del tiempo, aunque la música fue ganando terreno en su vida, Arjona nunca olvidó su pasado deportivo. De hecho, la disciplina adquirida en las canchas se convertiría en un pilar fundamental para afrontar los desafíos de una carrera musical que apenas comenzaba a despuntar, y que exigiría de él no menos esfuerzo, constancia y capacidad para superar obstáculos que su etapa como basquetbolista. Mientras el baloncesto ocupaba gran parte de su tiempo y la música persistía como una llamada interior, Ricardo Arjona no descuidó su formación académica. Consciente de la importancia de los estudios, emprendió un camino universitario que revelaría mucho sobre sus fortalezas y preferencias. Sus primeros pasos en la educación superior lo llevaron hacia campos técnicos. Inicialmente, Ricardo se matriculó en arquitectura, atraído por la posibilidad de combinar creatividad y estructura. Las líneas, los espacios y las formas parecían un terreno donde podría expresar su visión del mundo. Sin embargo, pronto descubrió que esta disciplina exigía habilidades matemáticas que no se alineaban con sus talentos naturales. Persistente, intentó con ingeniería, otro campo respetado que podría ofrecerle estabilidad profesional. Nuevamente, las ecuaciones y los cálculos se convirtieron en obstáculos difíciles de superar para alguien cuya mente funcionaba más a través de palabras e imágenes que de números y fórmulas. Estas experiencias lo llevaron a una revelación importante sobre sí mismo. Su cerebro estaba cableado para la comunicación, no para el cálculo. Con esta claridad, Ricardo tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida académica: estudiar ciencias de la comunicación. Su elección no estuvo exenta de pragmatismo. Como él mismo admitía con su característico sentido del humor, escogió comunicación porque el plan de estudios no incluía matemáticas ni álgebra, materias que consideraba sus principales debilidades académicas. En las aulas de la Facultad de Comunicación, Ricardo descubrió un mundo que resonaba con su sensibilidad. El análisis del discurso, la construcción de mensajes efectivos y el estudio de la influencia mediática captaron su interés genuino. Por primera vez, sentía que su educación formal conectaba con sus inclinaciones naturales. Esta formación en comunicación no tardó en dar frutos profesionales. Al graduarse, Ricardo consiguió empleo en una agencia de publicidad, donde su tarea principal era redactar textos para campañas. El trabajo publicitario resultó ser un extraordinario campo de entrenamiento para alguien con ambiciones musicales. La necesidad de transmitir ideas complejas en frases concisas, impactantes y memorables moldeó su estilo de escritura.
La publicidad le enseñó a Ricardo el poder de la economía verbal, la importancia del ritmo en las frases y el valor de las imágenes evocadoras. En los breves espacios de un anuncio publicitario, aprendió a contar historias completas, despertar emociones y generar conexiones con el público. Esta experiencia dejaría una huella indeleble en su estilo compositivo. Años después, los críticos musicales señalarían cómo muchas de sus canciones más exitosas presentaban estructuras similares a eslogans publicitarios, frases contundentes, memorables y cargadas de significado que quedaban grabadas en la mente de los oyentes. La formación en comunicación también amplió su comprensión de los medios y la opinión pública, temas que más tarde abordaría críticamente en canciones como Noticiero o Si el norte fuera el sur. El conocimiento sobre manipulación mediática y construcción de realidades a través del lenguaje se convertiría en materia prima para su obra. Así, mientras sus manos seguían alternando entre el balón de baloncesto y la guitarra, su mente se educaba en el arte de comunicar efectivamente. Este triángulo de influencias deporte, música y comunicación iba configurando la personalidad artística de quien más tarde sería conocido como uno de los compositores más influyentes de Latinoamérica. Con un título en Ciencias de la Comunicación en la mano y un sueño musical que se negaba a abandonar, Ricardo Arjona tomó una decisión arriesgada que marcaría el rumbo de su vida. Dejar Guatemala para buscar oportunidades en otros horizontes. Su destino inicial fue Argentina, una tierra lejana donde esperaba encontrar un ecosistema musical más desarrollado. Los primeros tiempos fuera de su país no fueron fáciles. Sin conexiones ni recursos económicos abundantes, Ricardo encontró una solución ingeniosa para sobrevivir: ofrecer su talento musical en el piano bar de un hotel a cambio de hospedaje y desayuno. Las noches largas interpretando canciones para huéspedes distraídos se convirtieron en su rutina. Entre acordes y melodías ajenas, el guatemalteco pulía su técnica y estudiaba las reacciones del público, aprendiendo que funcionaba y que no en el difícil arte de mantener la atención de los oyentes. El año 1989 trajo un giro inesperado a su vida. Durante una escala en México, lo que debía ser una breve parada en su recorrido se transformó en una estancia prolongada. Algo en el ambiente cultural mexicano, en sus contradicciones y su rica tradición musical, resonó profundamente en Ricardo. Decidió quedarse y probar suerte en uno de los mercados musicales más importantes de Latinoamérica. La Ciudad de México, enorme y caótica, se convirtió en su nuevo hogar. Sin lujos ni comodidades, se instaló en hoteles modestos del centro y comenzó a buscar espacios donde mostrar su talento. Pronto estaba cantando en bares como La Cucaracha, en la bohemia Zona Rosa, donde noche tras noche presentaba sus canciones originales mezcladas con versiones de temas conocidos. El camino hacia el reconocimiento estaba lleno de obstáculos. Las puertas de las productoras musicales se cerraban una tras otra. Su propuesta, considerada demasiado directa y provocadora, generaba rechazo en una industria acostumbrada a fórmulas probadas y temas inofensivos. Los ejecutivos le sugerían cambiar su estilo, suavizar sus letras o adaptar su imagen, consejos que Ricardo escuchaba con atención pero rara vez seguía. Ante las dificultades para lanzar su carrera como intérprete, Arjona encontró una entrada alternativa al mundo musical: la composición para otros artistas. Su talento como letrista y compositor comenzó a ser reconocido, y pronto estaba creando canciones que otros cantantes convertirían en éxitos. Un punto de inflexión llegó cuando compuso La mujer que no soñé para Eduardo Capetillo. La canción, con su letra directa y su melodía pegadiza, se convirtió rápidamente en un éxito radial. Por primera vez, una creación de Ricardo alcanzaba una audiencia masiva, aunque no fuera con su propia voz. Este éxito abrió puertas y generó nuevas oportunidades. Pronto estaba componiendo para figuras establecidas como Yuri, quien reconoció su talento único para plasmar emociones complejas en estructuras musicales accesibles. También trabajó con artistas emergentes como Gaby Moreno y Ana Cirré, diversificando su experiencia y ampliando su red de contactos en la industria. Cada canción escrita para otros era a la vez un aprendizaje y una carta de presentación. Mientras ganaba reconocimiento como compositor, Ricardo nunca abandonó su meta principal: lanzar su carrera como cantautor con su propio nombre y estilo. Mientras Ricardo Arjona se abría camino componiendo para otros artistas, el deseo de expresar su propio universo musical seguía latente. A los 21 años, mucho antes de su llegada a México, había logrado grabar su primer álbum titulado Déjame decir que te amo. Este trabajo inicial,
producido con recursos limitados y en condiciones modestas, representó su primera incursión oficial en el mundo discográfico. Sin embargo, la relación de Ricardo con este álbum debut estuvo marcada por la insatisfacción. Con el paso del tiempo y el desarrollo de su criterio artístico, Arjona llegó a considerar este primer trabajo como horrible, una creación que no reflejaba su verdadera esencia musical ni su potencial como compositor. Su descontento con el material era tan profundo que, cuando sus finanzas se lo permitieron, comenzó a comprar copias del disco para retirarlas de circulación. Este gesto, entre cómico y desesperado, revelaba a un artista perfeccionista, obsesionado con el control de su legado musical. La verdadera transformación en su carrera llegaría años después, cuando ya establecido en México y habiendo ganado experiencia tanto en el escenario como en los estudios de grabación. Arjona tomó una decisión arriesgada que cambiaría su destino. Convencido del valor de sus nuevas composiciones pero sin el respaldo de una gran disquera, recurrió a préstamos personales para financiar la producción de Animal Nocturno. Corría el año 1993 cuando este álbum vio la luz. A diferencia de su trabajo anterior, Animal Nocturno presentaba a un Ricardo maduro, con un estilo definido y letras que combinaban poesía, crítica social y narrativas cotidianas. El disco incluía temas como Mujeres, Primera vez y Historia de Taxi, canciones que mezclaban historias urbanas con reflexiones profundas sobre las relaciones humanas. Lo que nadie esperaba, ni siquiera el propio Arjona, fue la respuesta masiva del público. Animal Nocturno se convirtió rápidamente en un fenómeno comercial, superando el 1.000.000 de copias vendidas. Las radios de toda Latinoamérica comenzaron a programar sus canciones, y su nombre empezó a resonar más allá de las fronteras mexicanas, alcanzando países donde hasta entonces era un completo desconocido. Este éxito inesperado catapultó a Ricardo a un nuevo nivel en la industria musical. De pronto, el artista que había sido rechazado por numerosas productoras se convertía en una figura codiciada. Las disqueras que antes le habían cerrado las puertas ahora le ofrecían contratos ventajosos, y los escenarios pequeños donde solía presentarse quedaban atrás para dar paso a teatros y auditorios más grandes. La popularidad creciente de Arjona también aumentó la demanda de sus composiciones. Fue durante este periodo que creó Asignatura Pendiente, una balada emotiva que llegó a manos de Ricky Martin. La interpretación del puertorriqueño dio a la canción una nueva dimensión y amplió aún más el reconocimiento de Ricardo como compositor, consolidando su reputación en la industria. El éxito de Animal Nocturno no solo representó un triunfo comercial, sino también la validación de su visión artística. A pesar de las presiones de la industria, Ricardo había mantenido su estilo personal, su forma directa de abordar temas controvertidos y su mirada irónica sobre la sociedad. El público había respondido precisamente a esa autenticidad. El camino que Ricardo Arjona había iniciado con Animal Nocturno continuó su ascenso vertiginoso con el lanzamiento de Historias. Este álbum, que presentaba una colección de relatos cotidianos transformados en poesía musical, conquistó de manera definitiva al público latinoamericano, vendiendo la impresionante cifra de 2 millones de copias. Las melodías y letras del guatemalteco ya no eran solo canciones populares, sino parte del patrimonio musical colectivo. Los números comenzaron a hablar por sí solos del fenómeno en que se había convertido Arjona. A lo largo de su carrera acumuló 27 certificaciones de platino y 2 de diamante. Reconocimientos que reflejaban no solo ventas masivas sino también la conexión profunda que había logrado establecer con millones de personas a través de sus composiciones. La magnitud de su éxito quedó plasmada en giras multitudinarias como Quinto Piso, donde reunió a más de 1.000.000 de espectadores a lo largo de 19 países. Los pequeños bares de la zona rosa mexicana, donde años atrás luchaba por hacerse escuchar, habían quedado muy lejos. Ahora, estadios y grandes recintos se llenaban para presenciar los conciertos de este cantautor que había conseguido lo que pocos: mantener la profundidad lírica sin sacrificar la capacidad de llegar a las masas. Canciones como Acompáñame a estar solo se convirtieron en himnos para toda una generación. Esta capacidad para expresar contradicciones emocionales complejas en melodías accesibles se transformó en su sello distintivo. La inspiración para estas obras llegaba de formas inesperadas y en momentos peculiares. Tal fue el caso de Mujeres, uno de sus temas más emblemáticos, que según ha contado el propio Arjona, escribió durante una madrugada refugiado en el baño para no ser interrumpido, dejando fluir verso tras verso hasta completar esta oda irónica y amorosa al universo femenino.
El impacto de su obra trascendió lo artístico para reflejarse también en el plano económico. Ricardo logró posicionarse entre los 20 artistas más lucrativos del mundo, un logro extraordinario para un cantante latinoamericano que componía y cantaba exclusivamente en español. Sus cifras de recaudación superaron los $154 millones, convirtiéndolo en uno de los artistas hispanohablantes más exitosos comercialmente de todos los tiempos. El punto culminante de este éxito comercial llegó durante la gira Blanco y Negro en 2023, cuando su presentación en Miami se convirtió en el show más rentable de toda su carrera. La ciudad, con su gran población latina y su carácter de puente cultural entre Estados Unidos y América Latina, rindió tributo al artista llenando cada asiento disponible y estableciendo un récord de ingresos para un concierto de Arjona. Más allá de las cifras impresionantes, lo verdaderamente notable del fenómeno Arjona fue su capacidad para mantener una voz auténtica. En una industria propensa a diluir el mensaje para ampliar audiencias, Ricardo nunca abandonó su estilo directo ni su mirada crítica sobre temas sociales, políticos y existenciales. Las mismas características que inicialmente generaron rechazo en productoras musicales terminaron siendo sus mayores fortalezas. Esta autenticidad le ganó tanto admiradores fervorosos como detractores apasionados. Pocos artistas generaron opiniones tan divididas. Para algunos, un poeta moderno que llevó profundidad a la música popular; para otros, un compositor excesivamente literal o pretencioso. Esta polarización, lejos de perjudicarlo, consolidó su relevancia cultural y afianzó su lugar único en el panorama musical latinoamericano. Detrás del artista aclamado que llenaba estadios y vendía millones de discos, existía un Ricardo Arjona con una vida personal compleja, marcada por alegrías, desafíos y pérdidas, como la de cualquier ser humano. A diferencia de su música, donde exponía abiertamente sentimientos e ideas, Arjona mantuvo siempre cierta reserva sobre su intimidad. Aunque algunos episodios de su vida privada inevitablemente trascendieron al ámbito público. En 1992, mientras su carrera comenzaba a despegar, Ricardo tomó una decisión importante en el plano personal: contraer matrimonio con Leslie Torres. La ceremonia, celebrada en Las Vegas, tuvo un carácter íntimo que contrastaba con la creciente exposición pública del cantante. Este matrimonio traería dos grandes alegrías a la vida de Ricardo: el nacimiento de sus hijos Ricardo y Adria. Durante una década, Arjona intentó equilibrar las exigencias de una carrera musical en pleno ascenso con sus responsabilidades familiares. Sin embargo, como tantas veces ha reflejado en sus canciones, las relaciones humanas son complejas y no siempre tienen finales felices. Tras 10 años juntos, el matrimonio llegó a su fin, dando paso a un proceso de divorcio que se extendería por 7 años. Este largo proceso judicial supuso una etapa difícil para el cantautor, quien experimentaba en carne propia las complejidades de las separaciones sobre las que había compuesto en canciones como Tarde o Dime que no. La batalla legal, con sus tensiones y desgastes emocionales, se desarrolló paralelamente a algunos de los momentos más exitosos de su carrera profesional, creando un contraste entre el triunfo público y el desafío privado. Posteriormente, Ricardo mantuvo una relación con Daisy Arbelo, fruto de la cual nació su tercer hijo, Nicolás. Esta nueva paternidad trajo renovada alegría a su vida, aunque la relación con Daisy no perduró en el tiempo. Como ha expresado en varias ocasiones, sus hijos se convirtieron en su mayor orgullo y motivación, por encima de cualquier reconocimiento profesional. La vida sentimental de Arjona, dada su fama y carisma, fue objeto frecuente de especulación mediática. Su nombre fue vinculado románticamente con varias modelos y figuras del entretenimiento, incluyendo a Alicia Machado, ex Miss Universo. Sin embargo, fiel a su estilo, Ricardo siempre mantuvo un perfil discreto respecto a estos rumores, prefiriendo que su música hablara por él en lugar de alimentar la prensa del corazón. En el plano familiar, dos pérdidas significativas marcaron profundamente al cantautor guatemalteco. En 2013, su madre, Noemí Morales, falleció dejando un vacío imposible de llenar. Aquella misma madre que una vez había visto con escepticismo su carrera musical y había llamado despectivamente chalanga a su guitarra. Vivió lo suficiente para ver a su hijo convertido en uno de los artistas más importantes de Latinoamérica. 4 años después, en 2017, Ricardo enfrentaría otra dolorosa pérdida con la partida de su padre, Ricardo Arjona Moscoso. Aquel hombre que le había regalado su primera guitarra y había compuesto canciones que el joven Ricardo interpretaba en festivales escolares,
dejaba un legado imborrable en la vida y obra de su hijo. Estas experiencias de pérdida, amor, paternidad y ruptura no solo moldearon al hombre detrás del artista, sino que también nutrieron su creación. Las vivencias personales de Arjona, filtradas a través de su sensibilidad poética, encontraron eco en sus canciones, dotándolas de una autenticidad que resonaba con millones de personas. La dimensión real del impacto de Ricardo Arjona en la música latinoamericana puede medirse tanto en números como en su influencia cultural. Con más de 200 canciones compuestas a lo largo de su carrera, el guatemalteco construyó un universo lírico reconocible y distintivo que trascendió fronteras y generaciones. Su catálogo musical, vasto y variado, refleja la evolución de un artista que nunca dejó de experimentar y reinventarse. Las cifras hablan por sí solas. Más de 25 millones de discos vendidos en una era donde la industria musical experimentaba profundas transformaciones, pasando del formato físico al digital. Este logro comercial vino acompañado de reconocimientos prestigiosos que validaron su calidad artística. Arjona fue galardonado con un Grammy Latino, 2 premios Lo Nuestro y 3 Billboard, consolidándose como uno de los artistas latinoamericanos más respetados tanto por la crítica como por el público. Lo que verdaderamente distinguió a Arjona de sus contemporáneos fue su capacidad para abordar una amplia gama de temas con profundidad y originalidad. Sus canciones navegaban con igual soltura entre historias de amor complejas y cuestiones sociales urgentes. Temas como el racismo, la migración, la hipocresía religiosa o las desigualdades económicas encontraron en su música un vehículo de expresión potente y accesible. Esta versatilidad temática, sumada a su habilidad para transformar observaciones cotidianas en reflexiones universales, amplió el alcance de la música popular en español. El estilo lírico de Arjona se convirtió en su sello más reconocible. Sus letras, caracterizadas por metáforas inesperadas, juegos de palabras ingeniosos y un tono conversacional intimista, crearon escuela en la música latinoamericana. Sus ideas, a menudo rebeldes y cuestionadoras del status quo, resonaron especialmente entre jóvenes y adultos que encontraban en sus canciones una voz para sus propias inquietudes y contradicciones. Canciones como Historia de Taxi, con su narrativa cinematográfica sobre un encuentro casual y sus consecuencias, Señora de las 4 décadas, que desafiaba tabúes sobre la edad en las relaciones, o Fuiste tú, que exploraba las complejidades del desamor, se convirtieron en emblemas de su obra. Estas composiciones, entre muchas otras, formaron parte de la banda sonora de varias generaciones latinoamericanas. La industria musical y la crítica especializada lo posicionaron como uno de los cantautores en español más importantes del siglo XX, comparándolo con figuras icónicas como Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez o Joaquín Sabina. Su aportación fue particularmente significativa por haber logrado que letras con contenido social y filosófico alcanzaran difusión masiva, demostrando que la profundidad y la popularidad no son conceptos mutuamente excluyentes. El legado de Arjona trasciende lo musical para convertirse en cultural. Sus canciones se estudiaron en clases de literatura por su valor poético, se analizaron en debates sociológicos por sus comentarios sociales y, lo más importante, se cantaron en hogares de todo el mundo hispanohablante. Generaciones de músicos emergentes citaron a Ricardo como una influencia formativa, adoptando su valentía para abordar temas complejos y su compromiso con la autenticidad. En un panorama musical cada vez más dominado por tendencias efímeras y contenidos superficiales, la obra de Ricardo Arjona permanece como testimonio de que la música popular puede ser a la vez comercialmente exitosa e intelectualmente estimulante, emocionalmente honesta y socialmente relevante. La carrera de Ricardo Arjona, como la de muchos artistas que no temen expresar opiniones contundentes, ha estado marcada por diversas controversias que han acompañado su trayectoria musical. Su estilo directo y su tendencia a abordar temas delicados lo han colocado frecuentemente en el centro de polémicas que trascienden lo meramente artístico. Uno de los episodios más sorprendentes ocurrió tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. En un clima de alta sensibilidad y vigilancia extrema, Arjona fue investigado por el FBI debido a su canción El Mesías. Las autoridades estadounidenses, en medio de la tensión posterior a los atentados, analizaron la letra de esta composición buscando posibles mensajes subversivos o apologías del terrorismo. La investigación, que resultó infructuosa, puso de manifiesto cómo el contenido de sus canciones podía generar reacciones institucionales debido a sus interpretaciones ambiguas y sus críticas al poder establecido. En el ámbito social,
Ricardo ha enfrentado señalamientos por parte de diversos sectores. Algunos críticos y movimientos sociales lo han acusado de promover visiones machistas en ciertas composiciones. Canciones que describen relaciones románticas o sexuales desde una perspectiva masculina tradicional han sido objeto de análisis críticos, especialmente a la luz de los avances en conciencia de género de las últimas décadas. Adicionalmente, ha recibido acusaciones de homofobia por ciertas expresiones o enfoques presentes en sus letras, generando debate sobre los límites entre la licencia artística y la responsabilidad social del artista. La religión ha sido otro campo fértil para las controversias en torno a Arjona. A lo largo de su carrera, el guatemalteco ha mantenido posturas críticas hacia las instituciones religiosas, cuestionando sus contradicciones y dogmas. Canciones como Jesús verbo no sustantivo o Si el norte fuera el sur contienen reflexiones que han sido interpretadas como irreverentes por sectores conservadores. Esta actitud crítica hacia la religión institucionalizada le ha valido rechazos en contextos donde la influencia religiosa es particularmente fuerte, generando debate sobre los límites de la libertad de expresión artística. La predilección de Ricardo por abordar temas delicados o tabúes sociales en sus letras ha sido constantemente objeto de polémica. Desde relaciones entre personas con grandes diferencias de edad hasta críticas a sistemas políticos y económicos, pasando por referencias explícitas a la sexualidad. El repertorio de Arjona ha desafiado repetidamente las convenciones de lo que se considera apropiado en la música comercial latinoamericana. Estas controversias, lejos de perjudicar su carrera, han contribuido a consolidar su imagen de artista auténtico y sin filtros, reforzando su conexión con un público que valora precisamente esa franqueza. Para sus seguidores, las polémicas son prueba de la relevancia de un cantautor que no teme incomodar o cuestionar. Para sus detractores, evidencian los problemas de un artista que a veces parece privilegiar la provocación sobre la reflexión profunda. Lo cierto es que, más allá de acuerdos o desacuerdos con sus posturas, las controversias en torno a Arjona han generado conversaciones necesarias sobre temas complejos, cumpliendo así una de las funciones esenciales del arte: provocar diálogo y reflexión social. El silencio que sigue al último acorde, el vacío que queda en el escenario cuando las luces se apagan por última vez. Para Ricardo Arjona, este momento llegó inesperadamente durante su gira Blanco y Negro en Chile. Tras 159 presentaciones que habían llevado su música por diferentes países, el cantautor guatemalteco hizo un anuncio que conmocionó a sus seguidores: se retiraba de los escenarios. La decisión no fue caprichosa ni repentina, aunque para el público resultara sorpresiva. Detrás de cada concierto, de cada interpretación apasionada, se escondía una batalla silenciosa que Arjona libraba contra su propio cuerpo. Los problemas de salud, especialmente aquellos relacionados con su columna vertebral, se habían convertido en un obstáculo cada vez más difícil de superar. Los médicos le habían diagnosticado una posible enfermedad degenerativa en la columna, condición que limitaba progresivamente su movilidad y le causaba dolores constantes. A pesar de someterse a numerosas infiltraciones para aliviar el malestar y poder cumplir con sus compromisos profesionales, la situación se tornaba insostenible. Ricardo había llegado a enfrentar momentos críticos durante la gira en los que literalmente no podía mantenerse en pie. Con profesionalismo extraordinario, lograba sobreponerse al dolor para entregar al público la experiencia completa que esperaban, pero el costo físico y emocional era cada vez más alto. La exigencia de los conciertos, los largos periodos de pie, los viajes constantes y el desgaste acumulado durante décadas de carrera habían cobrado su precio. Fue a través de su cuenta de Instagram, plataforma donde mantenía una comunicación directa con sus seguidores, que Arjona publicó un emotivo mensaje de despedida. El texto, cargado de reflexiones personales sobre su trayectoria, no solo explicaba los motivos de salud detrás de su retirada, sino que también dejaba entrever cierto desencanto con la evolución de la industria musical. En su mensaje, Ricardo expresó su descontentamiento con las dinámicas actuales del negocio musical, donde según él, la autenticidad y la profundidad habían cedido terreno ante la inmediatez y lo superficial. Lamentaba cómo las plataformas digitales y las nuevas formas de consumo habían transformado el arte en un producto cada vez más estandarizado y efímero. Para alguien que había dedicado su vida a componer letras con contenido y mensaje, este cambio representaba una pérdida significativa. Pero más allá de las críticas, el mensaje de Arjona fue principalmente de gratitud. Agradeció a los fans que lo acompañaron durante décadas, quienes hicieron suyos sus versos y melodías.
Reconoció a los músicos que compartieron escenario con él, aportando su talento para dar vida a sus composiciones. Extendió su agradecimiento a familiares que soportaron ausencias prolongadas y a amigos que permanecieron leales a pesar de la fama y sus complicaciones. El alejamiento de los escenarios no significaba necesariamente el fin de su creatividad. Ricardo dejaba la puerta abierta a seguir componiendo, a crear desde un lugar más tranquilo y menos exigente físicamente. La decisión de retirarse de las giras y conciertos marcaba el final de un capítulo, pero no necesariamente el epílogo de su historia musical. Y así, conocimos un poco más sobre la vida de Ricardo Arjona, un artista que marcó generaciones con su voz y talento, pero que también enfrentó desafíos que pocos imaginaban. Su historia nos muestra que, detrás del brillo de los escenarios, hay seres humanos con dolores, luchas y emociones reales. Si te gustó este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y comenta qué piensas sobre la trayectoria de este gran cantante. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos exclusivos sobre las grandes leyendas de la música latina. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.